o si no, se tiene que sacrificar al no nacido, con lo cual es, digamos, un conflicto de solución imposible. Además, en esa época, pues era una época donde la mujer se empezaba a liberar de alguna forma de ese rol que se le tenía establecido de ama de casa, no eres independiente, no tienes tus propios ingresos, con lo cual la mujer, cuando empieza, digamos, a emanciparse del hombre, el embarazo se le presentaba como ese obstáculo a su propia libertad. Pero claro, de antes ya aquí hablábamos o hablan, que lo eligieron muy bien porque tenían que buscar algo defendible y positivo, que era ese derecho a elegir, ¿no? El pro-choice. Entonces, claro, ella misma lo dice, ¿quién va a estar en contra de que una mujer pueda decidir sobre su vida y sobre su cuerpo, ¿no? Eso realmente podrías decir, es que es muy poco debatible que a una mujer se le tenga que obligar a llevar a término un embarazo y dar a luz dentro de su cuerpo hasta que ya lo libera, ¿no? Por eso que muchas dicen lo de la adopción no es una opción, porque yo lo que rechazo ya es el propio embarazo. Pero claro, esto viene como consecuencia de una previa, digamos, revolución sexual, ¿vale? Donde la mujer también es libre para hacer con su cuerpo y su sexualidad lo que quiere. Entonces, claro, si primero entiende la mujer, supuestamente en ese feminismo que viene a darle rienda suelta a la mujer para que pueda hacer todo lo que ha hecho el hombre, que lo pueda hacer también la mujer. Acostarse con quien quiera, sin compromiso, sin ningún tipo de sentimiento y demás. Y luego aparte eso, pues hacer carrera profesional, lucrarse, independizarse y hacer con su vida lo que quiere. Entonces, llega una idea de que, para empezar, sexo, amor, ya se han separado, pero otra cosa que se separó posteriormente era la reproducción. Aquí no ha salido la industria de la anticoncepción, aunque Planned Parenthood ya sabemos también que se lucraba mucho con la anticoncepción. Entonces, viene primero la industria de la anticoncepción a decirte, ten la sexualidad que quieras, porque para eso estamos nosotros, para que puedas hacerlo como quieras, con quien quieras, y nosotros te cuidamos, ¿no? Como dicen muchas. Y luego, si falla, ¿vale? Porque eso tampoco te van a decir que todos pueden fallar, viene la del aborto a resolverte ese marrón. Cuando yo con 26 años me quedé embarazada, pues lo viví también como un marrón. Y eso que estaba recién casada y demás, pero todas las ideas que tenía yo asociadas a la maternidad eran negativas. Porque me iba a condenar, porque me restaba libertad, porque ya me dejaba, digamos, vinculada o sometida al hombre, al padre. Y entonces es algo que pesa tanto, que tiene una carga tan negativa, que te la quieres quitar. Y como el aborto vendió muy bien, o esa industria vendió muy bien, que era inocuo si lo hacías en un sitio seguro, pues entonces dices tú, pues qué problema va a haber si te lo hacen médicos en una clínica. Y luego estaba la otra negación de la realidad del no nacido. Porque es verdad que aquí se ven, se han enseñado siempre mucho carteles y demás, pero mi realidad es que cuando fui a esa clínica sí que fui con la idea del amasijo de células, porque apenas eran unas semanas, no hay tripa. Entonces dices tú, sí sé que más adelante estará ese ser humano formado, pero yo estoy a tiempo y lo que me voy a quitar solo es un amasijo de células. Y además lo hacía en un centro de confianza porque conocía al dueño, aunque ese día no estaba, ¿no? Él mandaba, se podría decir, a unas sicarias. Y la madre no mata al hijo. Nosotras somos unos sujetos pasivos que nos tumbamos y nos dejamos hacer, ¿vale? Para que también se module siempre el lenguaje, porque si no toda la carga acaba yendo hacia nosotras, cuando nosotras al final somos sujetos pasivos que ignorantes o muchas veces con mucha presión o con mucha amenaza, pues llegamos a someternos a, y aquí viene la clave de todo, intervención violenta del embarazo. Porque eso es como yo he rebautizado a la IVE, porque la interrupción sabemos que no es, nadie da un botón de apagar y encender, es algo terminal. Y tampoco es voluntaria. ¿Y por qué no es voluntaria? Porque normalmente o bien no tenemos la información, como por ejemplo era mi caso,
O hay mujeres que sí tienen la información, pueden llegar incluso a ver las ecografías cuando están ahí tumbadas, pero la amenaza que tienen de seguir con el embarazo es tan grande que como tienen que sacrificar algo, eligen sacrificar a su hijo, porque lo siguiente sería sacrificarse a sí mismas. Y cuando estás en una situación tan crítica, porque la amenaza, insisto, es algo que te supera, pues el cerebro ya empieza a funcionar en términos de primitivos, que es morir o matar. Y entonces ahí una se puede o entregar a la muerte o entregarse a que le maten el hijo. ¿Qué pasa? Que como es una intervención violenta del embarazo, y ahí es donde yo invito a darle un giro total a la argumentación en defensa de la vida, porque vemos que son 50 años como mínimo de un discurso que, con mi permiso, podría decir que es estéril. El discurso del no nacido es estéril. La ciencia hace mucho ya que ha dicho la vida empieza en la concepción, ya no es una cuestión religiosa, la ciencia lo ha avalado. ¿Y por qué no funciona? Por lo que comentaba, porque se trata de una especie de guerra o conflicto entre la madre y el hijo. Y como cuando no se quiere sacrificar el derecho de la mujer o a la mujer, entonces se justifica el sacrificio del hijo. Pero si ponemos el foco en que el aborto es una intervención violenta del embarazo, es una violencia que ocurre en el cuerpo de la mujer, no es necesario ya siquiera hablar del no nacido, sabiendo que, por supuesto, que en el aborto hay dos víctimas. Pero yo invito a centrarnos solo en la mujer. Porque si se salva a la mujer, se salva al hijo. Con lo cual, todo el foco ha de ir en la mujer. Entonces, por un lado, es importante poner ese foco en que la mujer va a ser sometida a una violencia en su cuerpo, que por supuesto, por violenta, va a tener consecuencias. Yo creo que todo el mundo entiende que una mujer violada queda traumatizada, independientemente de cuándo, dónde y cómo le han hecho esa agresión. Bueno, pues de la misma forma, yo tengo clarísimo que una mujer que se ha sometido a un aborto es una mujer traumatizada. Y ese trauma se somatizará o se revelará o se sintomatizará tarde o temprano. Y las formas pueden ser múltiples. Por eso no hablamos de síndrome, que es un conjunto de síntomas, sino hablamos de trauma, porque la violencia es traumática. El trauma pues, se puede manifestar a nivel físico, ahí lo han hablado, por ejemplo, la esterilidad, pero puede haber hemorragias, puede estar sangrando durante meses porque le han dejado restos del bebé, pueden ser emocionales, pues la culpa, por ejemplo, es una que tarde o temprano siempre aparece de forma muy consciente, cuando eres consciente de que tienes un hijo no nacido, un hijo muerto, o de alguna otra forma. Y luego están las psicológicas, que viene pues una auténtica depresión, ataques de ansiedad, insomnio. Hay muchísimas mujeres que, porque entienden que el aborto fue algo positivo para ellas, luego no relacionarán esas cosas que le están pasando en su vida con ese hecho. En mi caso, por ejemplo, que yo me sometí a ese aborto en el 2008, pues no relacioné que al año siguiente, cuando me volví a quedar embarazada y lo volví a vivir como un marrón, porque mis ideas sobre la maternidad y sobre el hombre no habían cambiado en absoluto, pues yo tuve un problema, porque en muchas de mis teorías que me hacía yo misma, tenía la de que las mujeres venimos a la vida con un cartucho para el aborto, y yo ya me había gastado el mío. Porque tenía la idea, bastante certera, de que si me volvería a someter a un aborto, pues mi aparato reproductor se iba a ver totalmente destrozado. Y yo desde pequeñita, antes de que me empezaran a meter un montón de ideas malas sobre el hombre, el amor y la maternidad, pues yo siempre había tenido muchísima ilusión de ser madre y además de familia numerosa. Porque yo siempre hablé del equipo de baloncesto, o sea que como mínimo hablaba de 5. Y ahí se ve en este segundo ejemplo cómo realmente las circunstancias de una mujer en sí mismas no son las que la abocan al aborto. ¿Qué le aboca al aborto a una mujer? La soledad y el miedo. Y ese era mi caso. ¿Pero qué pasó en este segundo embarazo? Que yo había empezado con un psicoterapeuta, y no porque yo fuera consciente de lo desastrosa que era mi vida, sino porque llevaba años con vértigos
Y en algún momento, a que me habían dicho de lo físico 1000 historias, yo vi que era psicológico. Y entonces yo quise tratarlo con este psicoterapeuta. Y cuando yo le llamé al móvil y le dije con horror que estaba embarazada y él me dio la enhorabuena, ahí vimos que no nos estábamos entendiendo. Y él me dijo, mira, si te parece, ven a la consulta con tu marido y lo vemos. Y yo iba con cierta esperanza de no sé qué va a pasar, pero me da que va a pasar algo bueno, pero no era capaz de vislumbrarlo. Bueno, pues lo que pasó en esa consulta fueron dos cosas. Una, que a mis 26 años, con posgrado, habiéndome recorrido todo el mundo, con idiomas y demás, pues me tuvieron que explicar que cuando una mujer está embarazada, lo que lleva en su vientre es la vida de su hijo. Con lo cual, la película del amasijo de células, pues ya se había revelado. Y por otro lado, que esto tuvo un impacto fuerte en mí, fue cuando mirándome a los ojos, con lo cual estableció un vínculo profundo conmigo, además de un compromiso que yo sentí, porque ya previa a esa consulta él me había dado el teléfono, porque había entendido que yo estaba más sola que la una, me dijo, Leire, deja de destruir y ponte a construir. Bueno, pues eso fue como si me hubieran hechizado, le dio todo el sentido del mundo al pasado oscuro que llevaba de promiscuidad, drogas, nada de compromiso en las relaciones, ningún tipo de vínculo personal con nadie. Y se me presentaba un futuro donde por fin veía posible que el amor formara parte de mi vida. Entonces pues me ilusioné muchísimo. Y entonces ahí vemos cómo mi trabajo seguía siendo el mismo, ganaba muy poco dinero, mis relaciones con mi familia seguían siendo las mismas, con mi pareja en crisis la misma. Pero había entrado en conciencia y sobre todo yo sabía que al menos a una persona, que era este hombre, Adolfo Herrero de la Escosura, que es mi terapeuta, yo y mis problemas le importábamos. Y eso es fundamental. Y eso cuando yo acompaño a una mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, yo voy con ella, pero incondicional, porque yo sé que eso es lo único que le va a dar la oportunidad a tener la experiencia de por lo menos hay una persona a la que yo y mis problemas le importamos. Y eso es fundamental, porque es ahí cuando el miedo que te dan todos esos problemas que supuestamente acarrea el embarazo junto a los que ya tienes, porque claro, ahí vemos personas en la película con situaciones pues mayormente muy cómodas, donde su problema es que qué voto, ¿no? Teniendo en cuenta además que en ese voto va la vida de millones de, no solo de los no nacidos, que por supuesto, es que si hablamos de que ha habido 61 millones de abortos, hablamos de 61 millones de mujeres desgraciadas y junto con ellas 61 millones de hombres que también son padres de esos hijos, que habrá que ver qué postura han tomado frente al embarazo, que mayormente es o de abandono o depresión, pero también los hay que se vinculan y no pueden hacer nada por salvar a sus hijos. Entonces, no solo hablamos de esas cifras que llevan a cifrar los no nacidos, o sea, la intervención violenta del embarazo tiene un impacto en la madre, en el padre, en todo el entorno familiar y por ende en todo el entorno social. Porque que hoy esté la sociedad como está, que hoy día los jóvenes estén que no saben si mirar al móvil o tirarse por una ventana, tiene mucho que ver con esa cultura de la muerte, que tiene que ver con una cultura de donde no se habla o existe el amor. Y ese es finalmente el origen que yo he entendido que es el del aborto. Es o la falta de amor o directamente la violencia. Y eso es cuando ves que la mujer, que ya ha sido previamente violentada, que ya viene con el corazón roto y el embarazo, porque puede que se le haya roto el corazón cuando estaba ilusionada con el embarazo y ve la cara de póker o de enfado o de mosqueo o de violencia que tiene el hombre cuando le dice estoy embarazada.